El niño de la carretera. Hola, me llamo Hugo, y esta noche vengo a relatarles algo que me sucedió mientras trabajaba como trailero. Soy originario de la Ciudad de México y llevo más de 15 años recorriendo carreteras de todo el país. Durante ese tiempo, he vivido toda clase de experiencias, desde descomposturas en mitad de la nada hasta accidentes que por poco me cuestan la vida. Pero lo que les voy a contar esta vez es algo muy diferente. Algo que realmente les helará la sangre. Esto ocurrió hace unos 5 años, cuando transportaba mercancía desde el centro del país hacia un pequeño pueblo en el norte. Era un encargo de rutina, y ya había hecho esa ruta varias veces. Sin embargo, esa noche había algo distinto en el ambiente. La carretera estaba cubierta por una densa neblina que apenas me dejaba ver unos metros por delante. El aire era frío, más frío de lo que debería ser en esa época del año. Recuerdo que el reloj del tablero marcaba la 1:10 de la madrugada, y yo iba concentrado, con la radio encendida a un volumen bajo para mantenerme despierto. Había avanzado ya varios kilómetros sin ver un solo coche. Era como si yo fuera el único ser humano en esa carretera. La sensación de soledad era abrumadora, pero los traileros estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, en cierto punto, algo llamó mi atención. A lo lejos, en la orilla de la carretera, vi una pequeña figura inmóvil. Al principio, creí que era un animal, pero al acercarme más me di cuenta de que era un niño. Estaba de pie, completamente quieto, y me hacía señas con una mano para que me detuviera. No podía tener más de 8 o 9 años. Llevaba ropa vieja y sucia, como si llevara días caminando por el monte. Instintivamente, reduje la velocidad y detuve el camión a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿qué haces aquí solo a estas horas? ¿Estás perdido? El niño me miró fijamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera alma. Con una voz baja y temblorosa, me respondió: me caí del carro de mi papá. ¿Me puede llevar al siguiente pueblo? Algo en su mirada me inquietaba, pero no podía dejarlo allí, solo en medio de la nada y con ese frío. Abrí la puerta y le hice señas para que subiera. Se sentó en el asiento del copiloto, sin decir una palabra. Intenté tranquilizarme pensando que solo era un niño asustado. Ponte el cinturón, le dije. Esta carretera es peligrosa. El niño obedeció, pero permaneció en silencio, mirando fijamente al frente. Intenté hacerle algunas preguntas para saber más de él. ¿Dónde vive tu papá? ¿Cómo te caíste del carro? El niño no respondió. Solo se encogió de hombros y, después de un rato, dijo algo que me puso los pelos de punta. No deje que se acerque. Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. ¿Quién no se acerque? Le pregunté, pero el niño simplemente señaló hacia el remolque del camión. Miré por el retrovisor, pero no vi nada fuera de lo normal. Pensé que tal vez estaba asustado o delirando por el frío. Sin embargo, unos minutos después, el ambiente dentro de la cabina cambió por completo. El aire se volvió helado, como si una corriente gélida hubiera entrado de repente. La radio comenzó a emitir un extraño ruido estático, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando escuché los primeros golpes en el remolque, como si algo o alguien estuviera subido allá atrás. Al principio, creí que se trataba de un animal, pero los golpes se hicieron más fuertes, como si algo pesado se arrastrara sobre el metal. ¿Qué fue eso? Le pregunté al niño, tratando de mantener la calma. Con la misma voz tranquila de antes, me respondió: es él. Viene por mí. En ese momento, sentí un sudor frío en la frente. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. El motor rugió y el camión avanzó a toda velocidad, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes. Miré por el retrovisor nuevamente y vi una figura oscura que se movía a gran velocidad, como si flotara en el aire. Agárrate bien. Le gritando al niño, mientras tomaba una curva cerrada a toda velocidad. El niño no pareció inmutarse. Seguía mirando al frente, como si ya supiera lo que iba a pasar. Los golpes continuaron durante varios minutos, y yo solo podía pensar en llegar al siguiente pueblo. Finalmente, vi a lo lejos unas luces.
Era el caserío que marcaba el inicio del pueblo. Tosé la bocina repetidamente para alertar a cualquier persona que pudiera estar cerca. Al cruzar el puente que marcaba la entrada, los golpes cesaron de repente y el aire helado desapareció. Detuve el camión frente a una pequeña estación de servicio, respirando hondo para intentar calmarme. Cuando volteé hacia el asiento del copiloto, el niño había desaparecido. Me quedé inmóvil, sin entender cómo había podido bajarse sin que yo lo notara. Salí del camión y busqué alrededor, pero no había rastro de él. Entré a la tienda de la estación y le conté lo sucedido al encargado, un hombre mayor que me escuchó con una expresión seria. ¿Dijiste que recogiste a un niño?, me preguntó con tono grave. Asentí. Sí, estaba solo en la carretera y me pidió que lo llevara al pueblo. El encargado se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Hace muchos años, un niño murió en esa curva. Cuentan que cayó del coche de su papá mientras huían de algo que lo seguía. Desde entonces, varios traileros dicen haberlo visto. Algunos lo recogen, pero siempre pasa lo mismo, algo los persigue hasta que llegan al pueblo. No supe qué decir. Solo asentí y regresé a mi camión. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar recordar al niño y aquellas palabras que todavía resuenan en mi cabeza. No deje que se acerque. Suscríbete al canal para más relatos. La voz del radio de mi tráiler. Hola, soy Hugo, el mismo trailero que les contó la historia del niño de la carretera. Llevo años recorriendo rutas por todo el país, y si algo he aprendido es que la soledad de la carretera a veces juega con tu mente. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche hace un par de años no fue producto de mi imaginación. Todavía me cuesta hablar de ello, pero quiero compartirlo con ustedes porque fue una experiencia que me marcó para siempre. Ponte cómodo y comencemos. Aquella noche, transportaba maquinaria pesada desde un puerto del Pacífico hacia el interior del país. El viaje era largo, unas 10 horas en total, y la mayor parte de la ruta atravesaba zonas montañosas y desiertas, sin mucho tráfico. Había salido del puerto cerca de las 9 de la noche, esperando llegar al amanecer a mi destino. Al principio, todo iba bien. La carretera estaba despejada y el clima era cálido. Llevaba la radio encendida, sintonizando una estación local que pasaba música ranchera. A eso de la medianoche, cuando ya había avanzado bastante, la señal de la radio empezó a fallar, algo normal en esas zonas donde las montañas bloquean la recepción. Decidí cambiar de frecuencia para ver si encontraba otra estación con mejor señal, pero lo único que conseguía era estática y algunos ruidos extraños. Después de unos minutos, resignado, apagué la radio y me concentré en el camino. La noche estaba oscura, y la única luz provenía de los faros de mi tráiler. Unos 20 minutos después, mientras descendía por una pendiente, la radio se encendió sola. Me sobresalté, porque juraría que la había apagado. Lo más extraño fue que no sintonizaba ninguna estación conocida. En su lugar, se escuchaba una voz baja, susurrante, como si alguien estuviera hablando al otro lado. Al principio, creí que se trataba de alguna interferencia, tal vez de una comunicación de radioaficionados o de algún otro vehículo cercano. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más extraño me parecía. La voz no hablaba en ningún idioma que pudiera reconocer, sino en una especie de murmullo incomprensible, como si pronunciara palabras antiguas o fuera de este mundo. Intenté apagar la radio nuevamente, pero el botón no respondía. La voz continuaba, cada vez más fuerte, y ahora podía distinguir algo más. Había una especie de eco en el fondo, como si la voz proviniera de un lugar lejano, oscuro y profundo. ¿Qué demonios?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Pisé un poco el acelerador, queriendo salir rápido de esa zona, pero entonces la voz cambió. Ya no era un murmullo incomprensible, sino que claramente escuché que decía mi nombre. Hugo. Frené de golpe. El tráiler se detuvo en medio de la carretera desierta. Mi corazón latía con fuerza, y la respiración se me agitó. Miré a mi alrededor, pero no había nada ni nadie. La radio seguía encendida, emitiendo estática intermitente, y de pronto, la voz volvió a hablar. Hugo, detente, no sigas. Un sudor frío me recorrió la frente. La voz era extraña, distorsionada,
pero había algo familiar en ella, como si la hubiera escuchado antes en algún lugar. Sin saber qué hacer, intenté encender la radio del CB para contactar a otros traileros que pudieran estar cerca, pero solo obtuve silencio. En ese momento, las luces del tráiler parpadearon varias veces, y el motor empezó a fallar. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. La carretera seguía desierta y envuelta en una oscuridad casi total. Fue entonces cuando noté algo por el retrovisor. A lo lejos, detrás de mi tráiler, había una sombra que se movía lentamente hacia mí. No podía distinguir qué era, pero su sola presencia me llenó de un terror inexplicable. La sombra se acercaba cada vez más, y con cada paso que daba, sentía como si el aire a mi alrededor se volviera más denso y frío. De pronto, la voz en la radio se volvió más urgente. «Hugo, arranca, ya viene». Con las manos temblorosas, giré la llave del encendido una vez más, y esta vez el motor rugió al encenderse. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo y el tráiler avanzó a toda velocidad. La sombra quedó atrás, pero podía sentir que algo me seguía, algo que no era de este mundo. Durante varios kilómetros no dejé de mirar por el retrovisor, temiendo que aquella cosa volviera a aparecer. La radio había vuelto a la normalidad, pero yo no me atrevía a encenderla de nuevo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña gasolinera iluminada. Me detuve y bajé del tráiler, intentando recuperar el aliento. El encargado de la gasolinera, un hombre de unos 50 años, me miró extrañado y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que solo había sido mi imaginación. Pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. «No eres el primero que me cuenta algo así», dijo. «Muchos traileros dicen haber escuchado voces extrañas en sus radios cuando cruzan por esas montañas. Dicen que es el eco de los que se perdieron allí y nunca regresaron». No supe qué responder. Solo asentí, llené el tanque y volví al tráiler. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, prefiero apagar la radio. No quiero volver a escuchar esa voz, ni saber qué era esa sombra que me siguió aquella noche. Si alguna vez viajan solos por una carretera desierta y su radio comienza a emitir voces extrañas, piénsenlo dos veces antes de ignorarlas. A veces, lo que parece ser una interferencia puede ser algo más, algo que viene de un lugar donde la realidad y lo desconocido se mezclan. El caminante de la rumorosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, y llevo más de 20 años trabajando como camionero. He recorrido miles de kilómetros por carreteras solitarias, he cruzado desiertos, montañas y ciudades, y he vivido situaciones que muchos ni siquiera creerían. Pero lo que les voy a contar hoy es algo que me ocurrió en uno de mis viajes por el desierto, en una de esas rutas que todos los camioneros conocen bien, la rumorosa. Si eres de los que piensan que estas historias son solo cuentos para asustar a los demás, te invito a seguir escuchando. Porque lo que viví aquella noche no tiene explicación lógica ni razonable. Ponte cómodo, porque lo que voy a contarles es algo que jamás olvidaré. Era una noche fría, de esas en las que el desierto parece tragarse todo. La carretera estaba vacía, sin otros vehículos a la vista, solo mi camión y el viento feroz que sacudía todo a su paso. Estaba dirigiéndome hacia Tijuana, un viaje largo, pero nada que no estuviera acostumbrado. El camino a través de la rumorosa siempre me había inquietado un poco, ya lo sabía. Es un lugar peligroso, lleno de curvas cerradas y con una visibilidad muy limitada, especialmente por las noches. Los vientos fuertes y las tormentas de arena son comunes en esta zona. Pero a pesar de las advertencias de otros compañeros camioneros, nunca le di mucha importancia a las leyendas que circulaban sobre esa ruta. La noche estaba especialmente oscura. La tormenta de arena comenzó a levantarse poco después de que cruzara el primer tramo. El aire estaba espeso, y el polvo que se levantaba hacía que la visibilidad fuera casi nula. Solo podía ver unos metros adelante, y los faros del camión apenas iluminaban la carretera. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio del desierto. Mi radio estaba completamente en silencio, no había señal alguna, y todo estaba sumido en un silencio tenso y pesado. Fui avanzando con cautela, las ráfagas de viento azotando el camión y el sonido de la tormenta que se intensificaba. Me sentía cansado, pero trataba de mantenerme alerta.
Estaba acostumbrado a manejar en condiciones difíciles, pero algo en el aire esa noche no se sentía bien. Algo extraño, como si el desierto estuviera observando cada movimiento que hacía. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era una ilusión causada por la niebla o la tormenta. A lo lejos, en el borde de la carretera, vi una figura. Un hombre. Estaba de pie, inmóvil, justo al lado del camino, mirando hacia el camión. No levantó el brazo ni hizo ningún gesto como si pidiera ayuda, simplemente estaba allí. No parecía ser alguien que necesitara ayuda, pero algo en su postura, algo en su presencia, me incomodó profundamente. Era raro ver a alguien a esa hora, en medio de la nada. En esas carreteras desiertas, si alguien está ahí, o es un turista perdido o, lo más probable, alguien que tiene malas intenciones. Mi instinto me dijo que no debía parar. Así que decidí seguir, acelerando un poco más para dejar atrás esa sensación incómoda. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue mucho más aterrador que cualquier pensamiento que hubiera tenido en ese momento. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que el hombre no estuviera siguiendo mi camión. Y fue entonces cuando lo vi de nuevo, pero esta vez no estaba en el borde de la carretera. No. La figura del hombre parecía estar corriendo junto a mi camión, a la misma velocidad, sin moverse realmente del lugar. No hacía ningún esfuerzo por avanzar, simplemente estaba ahí, paralelo a mí, como si flotara a un lado de mi vehículo. Mi corazón se aceleró. Miré hacia adelante y traté de centrarme en el camino, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Era posible? ¿Había realmente alguien corriendo a la par de mi camión? Volví a mirar por el espejo retrovisor, y la figura estaba aún más cerca. La silueta del hombre se mantenía a la par de las ruedas traseras, pero no parecía estar moviéndose de una manera natural. Como si no estuviera caminando ni corriendo, sino deslizándose de una forma sobrenatural. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Aceleré lo más que pude, con la esperanza de alejarme de esa extraña presencia. Pero la figura, en lugar de desaparecer, comenzó a acercarse aún más. Cada vez que miraba por el espejo, la veía más cerca, hasta que, finalmente, sentí que ya no podía más. Ya no quería mirar, no quería ver lo que estaba sucediendo. Pero la sensación de ser seguido no desaparecía. Volví a mirar una última vez, y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Como si se hubiera desvanecido en la tormenta de arena. Mi corazón latía a 1000 por hora, y el sudor frío recorría mi espalda. Intenté calmarme, diciéndome que había sido una ilusión, que estaba cansado, que la tormenta había jugado conmigo. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Decidí no detenerme. La carretera parecía interminable, pero no quería parar. Tenía miedo de que si lo hacía, algo peor podría suceder. Aceleré aún más, con la esperanza de llegar pronto a mi destino. Durante el resto del viaje, no dejé de mirar por el espejo retrovisor. La figura no volvió a aparecer, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Cuando finalmente llegué a Tijuana, no pude descansar. No podía dejar de pensar en lo que había visto, y sabía que nadie me creería. Sin embargo, con el tiempo, comencé a escuchar otras historias similares de otros camioneros. Algunos decían que habían visto a ese mismo hombre en la Rumorosa, siempre en medio de las tormentas de arena, siempre observando. Algunos afirmaban que nunca habían visto su rostro, solo una sombra, una figura que lo seguía por el desierto, pero siempre desaparecía antes de que pudieran detenerse. Desde esa noche, cada vez que paso por la Rumorosa, no puedo evitar mirar por el retrovisor. Nunca he vuelto a ver esa figura, pero no puedo evitar preguntarme si algún día lo haré. Y aunque muchos dicen que todo esto son solo leyendas, yo sé lo que vi, y no puedo negar lo que sucedió esa noche. Así que si alguna vez decides conducir por la Rumorosa, ten cuidado. Hay algo en ese desierto, algo que espera en la oscuridad, y tal vez, solo tal vez, te estará observando. Porque yo sé que no fui el único al que le pasó. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche.